Buenas tardes, saludos. Saludos, profesor Juan Diego Canul. Nosotros somos el equipo 6, conformados por mis compañeros José Díaz Eliezer Can, Juan de Dios Barrientos, Joel Enrique Esquino, Santiago Ponce y un servidor Eric de Jesús Ramírez Pérez. Y empezamos con la presentación. Nuestro tema es integral de superficie sobre un campo escalar, el cual vamos a referenciar como una función g perteneciente al grupo de los números reales en tres dimensiones sobre los ejes x, y, z de la superficie S representada como lo vemos en la gráfica de nuestro lado derecho. Esta tiene la siguiente notación, que es una doble integral de la superficie S de la función g con diferencial de superficie, notando que la S es mayúscula porque es una superficie y no una variable. ¿Cómo lo vamos a calcular? Dice, la integral de superficie se calcula transformando previamente en una integral doble, lo que requiere expresar el integrando en función de dos únicas variables independientes. El dominio de integración de la integral doble pasará a ser la proyección de la superficie S sobre el plano de las variables independientes seleccionadas. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Tenemos nuestra superficie S en tres dimensiones, lo cual a la hora de calcular su superficie por aquellas coordenadas que puedan repetirse con referente a un plano. Gráficamente lo veremos de esta manera. S es una superficie en tres dimensiones en el plano de los ejes X, Y, Z. Para poder calcular la superficie de manera sencilla, vamos a tomar el plano Z igual a 0 en el plano también de X y Y como un reflejo de la superficie S, a la cual le vamos a llamar superficie D. Veámoslo como un ejemplo de que X y Y es un espejo rectangular en la pared que refleja la imagen de la S. Entonces, si queremos calcular la superficie de un fragmento, en este caso cuadrado de la superficie S, lo podemos reflejar en superficie D si metemos un rango para las dos integrales. Una integral va a estar definida en Y con un rango dentro de ese eje y el siguiente va a ser un rango dentro del eje X. Lo veremos referenciado más adelante. Y esto se va a calcular dentro de la superficie D, donde nuestra tercera dimensión Z ya no va a ser Z una variable, sino va a ser una función f que va a ser calculada a partir de las dos variables ya seleccionadas. Dice variables independientes ya seleccionadas, puesto que esta superficie S puede ser reflejada tanto en el plano XY con Z igual a 0, como el XZ con Y igual a 0 y el ZY con X igual a 0, como lo presentará mis compañeros en las diapositivas consiguientes. Leyendo dice, suponiendo que S, la superficie definida por Z igual a función f de x y y, diferenciable de la función g continua sobre S y utilizando la expresión obtenida por el diferencial de superficie, la integral de g del campo escalar continua sobre S es, dice, doble integral de la superficie S de la función g diferencial de superficie. Esto lo vamos a transformar en un reflejo de la superficie S como la superficie D. Esta superficie D está reflejada en el campo X y Y. Por eso en las tres dimensiones veremos función de X es X y Y en vez de Z vamos a poner la función que Z igual a función de los dos ejes ya mencionados. Y esto lo vamos a multiplicar por la raíz de la derivada de f al cuadrado con respecto a x más la derivada al cuadrado con respecto a y de la función f más 1 diferencial de área, como lo podemos ver en el libro Layton en el apartado 13.3.4. Dice donde D es la proyección S sobre el plano Z igual a 0. Continúa mi compañero. Buen día, profesor. Espero se encuentre muy bien. Bueno, yo le voy a hablar del segundo punto de la superficie, suponiendo de la superficie por f
de x, y, z igual al 0, que es la integral de gx, y igual a z, campo escalar continuo de las s, es decir, lo de la integral de s, de la superficie, perdón, que es gx, y, z de s, que es igual, lo convertimos a ds, de la región, aquí en la g, bueno, lo cambiamos la g en lugar de la z, perdón, la z en vez de la g, de la función xyz, y el de xy. Aquí igual le dimos a la distancia de ds, que está aquí, es de su función de una s mayúscula. Porque si fuera minúscula estaríamos hablando de una diferencia de arco de integral, que pues, ese es otro tema. Igual en donde la D de la proyección de S sobre el plano Z, que estamos viendo en la imagen de aquí, que es Z, X, Y, es sobre el plano que estamos viendo y que queremos localizar entre los tres, que está aquí, que es Q, Z y V de B, y el lado D, que está aquí, que es como le estamos dando la colocación de la raíz de fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado, que es entre fx al de x de y, que lo que estaríamos buscando por la imagen que está aquí, colocada a la superficie de acá, que nos da las expresiones y las coordenadas de estas. Bueno, la integral de la, suponiendo de que la es definida en paramétricas, es, bueno, pasando a esto, es lo que buscamos que es lo que estábamos viendo en la diapositiva pasada, que es de lo de las que son tres coordenadas, que esos tres puntos de X, Y, Z son muy importantes para ver las tres coordenadas calculando X, Y, Z, que es lo importante de es como para poner bueno, en el segundo punto que dice que la integral, para buscar la integral de la superficie de G y de Y y de Z. Pues es campo escalar continuo sobre ese. Es lo mismo que estamos buscando en la segunda imagen, que son continuas, son escalares que buscamos primero una sobre otra para encontrar el punto que nos va a dar la superficie, que es como lo que estamos explicando rectos de ahorita de la doble integral de superficie de GXY de S. Ya vimos que por qué es de S mayúscula. Si fuera de S minúscula, pues estaríamos hablando de las diferencias, que es igual a ds a la integral de la región de gxv yv. Para que esto podamos ver las de v, es lo de las de las escalares de la integral, para poder encontrar el residuo, que es no el residuo, perdón, las puntos que son de las coordenadas. Y al igual es al integral de una reflexión D con respecto a dos parámetros, y donde la ds es igual a un producto cruz, que es lo que podemos ver aquí, por producto cruz de los vectores derivados en u y v, a los que le estoy diciendo, los respectivos parámetros. Bueno, entramos a la siguiente. Las propiedades. Bueno, las propiedades de la integral, o sea, de las integrales de superficie sobre la escalar, es sobre las superficies de integración sobre una superficie que sea unión de varias sumas, como lo acabamos de ver ahorita, de las integrales sobre cada una de ellas, como ejemplo de la unión de las dos superficies, que es la que estábamos viendo hace rato, que aquí ya lo unieron las dos, que es de las superficies de S, G, X, Y, de S igual a la doble integral de superficie de gx más y de S, quedamos aquí otra superficie, que son dos superficies que se van acá, ya que podemos ver que es más de la doble integral de S y de G, que volvemos a poner las mismas variables para que veamos que es la unión de los dos perfiles. Independencia de las parametrizaciones, el valor de la integral no cambia con la parametrización elegida por las superficies que tenemos aquí.
La independencia de la orientación, el signo de las integrales no cambian tampoco. Con la orientación, fijando en la superficie que tenemos, que nos dan acá. O sea, no cambian los signos de integral, no cambian la orientación fija de la superficie. Tampoco. Bueno, y pasamos al otro tema que mi otro compañero lo va a explicar mejor, que son los ejemplos. Y hasta aquí mi información. Ahora que ya sabemos un poco de la superficie en campos escalares, vamos a evaluar la siguiente ejemplo. La doble integral de una superficie de x al cuadrado por z cuadrada de la diferencia de sigma. Sabemos que la región va a estar limitada por dos circunferencias de radio 1 y 2, cuyos centros serán en el origen. Despejando z vamos a saber que va a ser menor o igual a 0 y vamos a obtener la siguiente ecuación, que sería z es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Como tenemos dos variables, va a ser la función de x, y es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Tendremos que sacar la ecuación de la ecuación x y y, que nos quedaría de la siguiente forma. X entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, y viceversa para la y, que sería y entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Para esto tendríamos que utilizar la ecuación de un campo escalar continuo, que sería gx, y, z, que es igual a x al cuadrado de z al cuadrado, como la integral que estamos evaluando. Sustituyendo estos valores, nos quedaría de la siguiente forma, que la doble integral de la región D por x al cuadrado más y al cuadrado por la raíz cuadrada de x al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado más 1 de la diferencia de la superficie, nos quedaría de la siguiente forma. Sabemos que x cuadrada entre x al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado entre x al cuadrado más y al cuadrado es una diferencia que nos daría 1. Por lo tanto, si sumamos 1 más 1 es 2 y quedaría de la siguiente forma, que sería la doble integral de la región D o diferencia de superficie x al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado por la raíz cuadrada de 2 de la derivada de a. Vamos a saber que resolviendo esta doble integral sustituida por el campo escalar continua, nos queda la siguiente doble integral. Ahora, necesitamos que esta doble integral pase a coordenadas polares y sabemos que x va a ser igual a la r de coseno de teta, y para plano cartesiano sería x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, y de la diferencia de a es igual a r de derivada de r de derivada de teta, y obtendríamos la siguiente ecuación, que sería la doble integral de d por x al cuadrado más y al cuadrado por raíz cuadrada de 2 de diferencia de a. Tendremos que sacar esa raíz cuadrada de 2 y sustituir a coordenadas polares, que nos quedaría de la siguiente forma, que sería la raíz cuadrada de 2 de la integral de 0 a 2pi, la integral de 1 a 2 de r cuadrada por coseno cuadrado de teta por r de la derivada de r de la derivada de teta, que resolviendo esto nos queda de la siguiente manera, que sería igual a la raíz cuadrada de 2 de la integral de 0 a 2pi, integral de 1 a 2 de coseno cuadrado de teta por r a la quinta de la derivada de r de la derivada de teta, que nos quedaría de la siguiente forma. La raíz cuadrada de 2 de la integral de 0 a 2pi, resolviendo la primera integral de 1 a 2, nos quedaría coseno de al cuadrado de teta de r a la sexta entre 6.
Resolviéndolo nos quedaría de la siguiente manera: de 21 a la raíz cuadrada de 2 entre 2 de la integral de 0 a 2pi, 1 más coseno de 2 teta entre 2 de derivada de teta, que derivando esto nos quedaría de la siguiente manera, que sería 21 a la raíz cuadrada de 2 entre 4, y aplicando la integral de 0 a 2 teta, que es de teta más seno de 2 teta entre 2, nos quedaría de resultado 21 y entre la raíz cuadrada de 2. Buenas tardes. A continuación veremos el ejemplo número 2, que dice: consideremos la función f definida en R3 con un codominio R dada por f, x y z. Este es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más 1. Vamos a considerar un helicoide, y esto va a estar parametrizado como la función de phi definida en el rectángulo 0,1, 0,2pi. Su codominio es R3. La función phi está dada de la siguiente manera: phi en el punto u, b es u coseno de b, u seno de b, b. Entonces les recuerdo, es como esta resbaladilla, pero estamos considerando no la trayectoria, sino toda la resbaladilla. Este que vemos en pantalla es el helicoide. Bueno, ¿y quién es la parcial de phi respecto de u? Bueno, esta es coseno de b, seno de b, 0. Y la parcial de phi respecto de b sería u seno de b, u coseno de b, 1. Y el producto cruz de estos dos sería seno de b menos coseno de b, u. Y lo que nos importa es la norma de este producto cruz, que sería raíz de 1 más u cuadrada. Bueno, como podemos observar, ya tenemos todos los datos para calcular nuestra integral, así que procedemos con el ejercicio. La integral que estamos buscando es la integral de esta función f sobre la superficie. Por definición, esta es la integral sobre el dominio de la parametrización de f compuesta con phi, que multiplica a la norma del vector normal. Recordemos que para resolver esta integral se puede aplicar el teorema de Fubini, ya que todas las funciones que están dentro se consideran como funciones continuas. Por lo tanto, nuestra integral iterada sería de 0 a 1, de 0 a 2pi, de f, evaluada en phi de u, b, que multiplica a la norma que observamos en pantalla. Recordando los datos que conseguimos momentos antes, obtuvimos que la norma equivale a la raíz de 1 más u cuadrada. Esto lo integramos respecto de b y luego respecto de u. Seguimos y recordamos que f evaluado en phi de la parametrización corresponde a la composición de f con phi evaluada en u, b, lo cual equivale a lo siguiente: de 0 a 1, de 0 a 2pi, esto sería raíz de u cuadrada coseno cuadrado de b más u cuadrada seno cuadrado de b más 1, que multiplica a la raíz cuadrada de 1 más su cuadrada. Y tenemos que integrar respecto de b y luego respecto de u.
Bueno, ¿y esto qué es? Pues u cuadrada coseno cuadrado más u cuadrada seno cuadrado es simplemente u cuadrada, por lo tanto queda raíz cuadrada de u al cuadrado más 1. Esto multiplica la raíz de 1 más u cuadrada. Y pues esto es la integral de 0 a 1 de 0 a 2pi de u cuadrada más 1. Tenemos que integrar respecto de b y luego respecto de u. Al integrar respecto de b, simplemente nos sale la constante 2pi que multiplica a u cuadrada más 1 y la podemos sacar de las integrales y quedaría únicamente la integral de 0 a 1 de la función u cuadrada más 1 integrando respecto a u. Bueno, esto es 2pi que multiplica a u cúbica entre 3 más u evaluada de 1 a 0, que no es otra cosa más que 2pi que multiplica a 1/3 más 1. Hacemos las cuentas y esto nos queda 8/3 de pi. Buenas tardes, mi nombre es Juan de Dios Barrientos Prado. Hoy les voy a decir algunas aplicaciones que tiene la integral de superficie sobre un campo escalar. Una de las aplicaciones que podemos encontrar es el área de una superficie. Esto si sobre una superficie S se integra el campo escalar constante que x, y, z igual a 1. Con esto se tendrá el área superficial de S. Utilizando la fórmula área S es igual a integral doble de ds. Otra aplicación que podemos encontrar es el cálculo de masa. Si S es la forma de un objeto de 2 dimensiones significativas en el espacio y si el campo G da el valor de la densidad superficial en cada punto, la masa total será la integral de G sobre S. Ahora pasaremos a resolver un ejemplo. El ejemplo que vamos a resolver será calcular la integral de superficie x, y, z de S. Utilizando esta figura para resolverlo, lo que vamos a integrar sería la parte superior de esta caja, teniendo valores de 0, 0, 3. Como la parte superior vale 0, 0, 3, lo podemos identificar como nuestra función fxy. Y para sacar nuestra ds hay que sacar la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial con respecto de x al cuadrado más la derivada parcial con respecto a y al cuadrado. Lo que vamos a derivar será nuestra función xy, pero como nuestra función xy es igual a z igual a 3, tiene el valor número 3, vamos a dividir con respecto a x y con respecto a y, dándonos valores de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1, dándonos como resultado un ds igual a dxy. Para nuestra proyección, en este problema sería la base, que es la parte de abajo de la parte que vamos a calcular, teniendo valores de 1, 0 y valores de 0, 2. Para nuestra parametrización, para esa superficie, para este caso sería phi de xy, porque se proyecta en el plano xy. No lo podemos representar en otro plano porque estamos trabajando con integrales. Y si lo hacemos sería por una línea nada más, siendo phi de xy igual a xyz. Para nuestra compuesta sería phi de xy, que es función de xy3. Esto porque sustituimos el valor de z, como vale 3, lo vamos a cambiar a 3 y lo colocamos en la función. Esto nos da fxyz, donde va x colocamos x, donde va y colocamos y, y donde va z vamos a colocar el valor que nos da, que es el número 3. Esto nos da esta función donde tiene límites de 0 a 1 y de 0 a 2, 3xy de y.
utilizando los datos que encontramos aquí. Lo único que queda es calcular los límites. Primero lo calcularemos de 0 a 2, que eso nos da un valor de 6x, y a este valor lo vamos a integrar con respecto a 0 y a 1, dándonos un valor de 3. Y así es como se resuelve este tipo de problemas. Esto sería todo. Gracias.